La revolución industrial cambió el mundo por completo. Y aún se siente el impacto de muchos de sus innovadores avances, aunque no nos percatemos. En la costa sur de Inglaterra, un pequeño edificio esconde una tecnología que alteró el alcance global de Gran Bretaña. Lo que sucedió aquí fue extraordinario. Transformó por completo el mundo. Y es fácil darnos cuenta de la razón con solo mirar esta modesta cabaña. En Nuevo Hampshire, Estados Unidos, una proeza de ingeniería que conquistó una montaña y abrió sus vastos picos a las masas. Nunca se había creado un ferrocarril así. Inspiró a todos los que se encontraron con él. Y un faro en Francia que muestra la genialidad de un hombre. Se le ocurrió esta idea que fue conocida como el invento que salvó 1 millón de barcos. Originarias de la era de humo y acero, y que alguna vez fueron celebradas como logros vanguardistas, estas son las historias olvidadas de los sitios que construyeron el mundo moderno. En una apacible ensenada al sur de Inglaterra, se llevó a cabo un trabajo innovador que cambió las vidas de millones de personas en todo el planeta. Justo aquí, un grupo de personas sacó un enorme cable del agua. Lo extendieron a lo largo de la playa hasta subir por ese acantilado. Eso cambió al mundo por completo. Las cosas que ocurrieron en esa playa en el siglo XIX son parte de lo que hace que nuestro mundo sea como es hoy. Aún dependemos de esa tecnología, la misma que nos ha ayudado. Este sitio estaba en el centro de un avance tecnológico clave. Era el equivalente victoriano del viaje a la Luna. Pero esta no es solo una historia de innovación. También se convertiría en una historia de defensa. El trabajo aquí fue tan significativo que, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los británicos hicieron todo lo posible para protegerlo. Había fortines en las colinas, sobre la costa y en lo alto del valle. También había un enorme andamio envuelto en alambre de púas a lo largo de la playa y detrás de eso había una barrera de lanzallamas enterrados en la arena. El primer cable que llegó a la costa catapultó a Gran Bretaña a la vanguardia de la transmisión mundial de mensajes y convirtió a Cornualles en el principal lugar de la nación para las telecomunicaciones en el extranjero, una posición que sigue manteniendo en la actualidad. Steve Bladon ha trabajado en Port Curno por más de 10 años y sabe exactamente dónde encontrar evidencias de su impactante pasado. ¿Ese es uno de los cables? Así es uno de los cables originales. El suelo se ha desplazado y la arena se ha desprendido y ha quedado al descubierto. Se puede ver por el revestimiento de hierro que está ahí para protegerlo lo pesado que habría sido arrastrarlo desde la orilla. Pero yo solo veo este. ¿Hay muchos otros por ahí? Muchos más enterrados aquí mismo. Y también en la playa. Esta modesta infraestructura supuso en su día un gran revuelo en este lugar. Y un día en 1870, la playa se había convertido en un hervidero de actividades. Los trabajadores de las comunidades de todo el litoral se habían reunido para colaborar en un proyecto de enorme importancia. Esta playa pasó de ser una ensenada tranquila a uno de los núcleos de comunicación más importantes del mundo. Port Curno fue deliberadamente elegido para esta misión.
se decidió que las costas arenosas de Port Curno ofrecían un lugar mucho más seguro para traer los cables, a diferencia de un ancla que los golpeara en un puerto concurrido. Se trata de los históricos cables telegráficos que conectaban Gran Bretaña con el resto del planeta. Y su primera escala después de llegar a tierra fue a un tiro de piedra del mar. Este edificio es fácil de pasar por alto, pero en su época fue uno de los lugares más importantes para el Imperio Británico. Estamos en el cobertizo de los cables. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, en este cobertizo, si miras alrededor, hay 14 cables de telégrafo que terminaron llegando a Port Curno. Salen de los agujeros en el suelo y entran en ese aparato que está en ese estante. Luego se dirigen a este gran bastidor donde hay 3 conductos presurizados que suben por el valle hasta las estaciones telegráficas. El primer cable submarino de Port Curno llegó hasta la India. Y pronto se añadieron más extensiones. En ese par de años no fue solo la India, nos conectamos con Australia 2 años más tarde, con Nueva Zelanda, el lejano oriente, en todas partes. Aunque no lo creamos, en un momento dado, este fue el mejor lugar conectado del mundo. El telégrafo eléctrico se inventó en Gran Bretaña en 1837. El telégrafo fue uno de los inventos más importantes del siglo XIX. Revolucionó las comunicaciones mediante el envío de impulsos de corriente eléctrica a lo largo de cables. Los cables telegráficos eran inicialmente suspendidos de los postes o recorrían el suelo, normalmente junto a las líneas ferroviarias. Sin embargo, estas primeras redes eran irregulares y había que llenar las lagunas con métodos lentos y arcaicos para enviar mensajes. Antes de conectar con la India bajo el mar, había que hacerlo por tierra. Lo que estaba plagado de peligros, muchos países habían tenido que pasar por situaciones como un motín o una pandemia sanitaria. Era un retraso de 12 semanas. La construcción de una ruta submarina continua evitaría todos estos problemas, pero la cuestión de cómo lograrlo era muy importante. El cableado submarino aún estaba en sus inicios. Quizás no es de extrañarse que el mayor reto fuera, francamente, el océano. Conseguir que el cable se asiente bien en el fondo del océano, que no se caiga, evitar obstáculos como los volcanes submarinos, era todo un reto, un gran reto. La extrema presión en el fondo marino, combinada con la destructiva vida marina, hacía necesario un cable resistente. Cada milla náutica de cable pesaba más de 1 tonelada. Los cables se hicieron uniendo 7 hilos de cobre con gutapercha, un material aislante similar al plástico que se obtiene de los árboles de la selva. Una mezcla de fibra, cinta y revestimiento proporcionaba una mayor protección. Una vez que estos cables se resurgían aquí, el Imperio Británico disponía de una conexión rápida y fiable con sus territorios de ultramar. Debió ser un espectáculo extraordinario ver cómo se construía la comunicación de esta manera. Oh, por supuesto, realmente lo fue. Era el Silicon Valley de su época. Para enviar un mensaje seguro desde Londres a, digamos, Mumbai, se necesitarían unas 6 semanas. El primer mensaje que llegó desde Port Curno tardó unos 8 minutos. Es un incremento de velocidad de 650,000% de un solo golpe. Este sitio cambió la vida de millones de personas en todo el mundo. Puede que suene un poco embellecido decir eso, pero en verdad marcó la diferencia. Los mensajes no se grababan ni interpretaban aquí. Eso ocurría 500 metros más arriba, en la estación de telégrafos. Esta estación albergaba un conjunto de equipos de telegrafía de última generación que mantenían a Gran Bretaña tecnológicamente superior a sus rivales.
Aunque el gobierno del imperio fue el usuario inicial de los telégrafos, una máquina pronto abrió esta práctica a las masas. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Los mensajes telegráficos se enviaban en código Morse, solo puntos y rayas intermitentes como un pulso de electricidad. El código Morse es fantástico, solo tiene 2 señales y aún así puedes escribir toda una obra de Shakespeare. Cuando la utilidad de la telegrafía empezó a hacerse patente, se inventó algo llamado máquina ABC que permitía a alguien sin conocimientos de código Morse seguir enviando y recibiendo mensajes. Basta con pulsar un botón en el dial y al mover la palanca, esta envía un impulso de electricidad por cada letra que se mueve en el dial. Esa electricidad se envía por el cable hasta el lugar al que va el mensaje y la misma operación se realiza a la inversa. La aguja del otro extremo se mueve. Hay otra máquina ABC allí en el estante. Quiero que vayas allí. Sí. Intentaré enviarte un mensaje. Aunque más lenta que la conversación en código Morse, esta máquina permitió al ciudadano común vislumbrar el futuro de la comunicación a larga distancia. ¡Santo Dios! Esto es como el primer concepto del teléfono. H O L ¿nada mal? Falta una letra. A. Listo. Hola. Mucho tiempo para enviar una palabra. La máquina ABC era un equipo accesible y para muchos divertido. Pero en situaciones serias no había nada que sustituyera a los mensajes en código Morse. Y en el siglo XX, la comunicación rápida con el extranjero desde Port Curnell sería más importante que nunca. La importancia de la comunicación por cable se hizo patente en la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos cortaron 5 cables submarinos alemanes. El ataque sorpresa de Gran Bretaña para cortar los cables obstaculizó la capacidad de Alemania para recibir información y mantener correspondencia con sus agentes. De pronto, los cables telegráficos submarinos se convirtieron en un bien preciado que había que proteger a toda costa. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los 14 cables de Port Curnell eran muy valiosos para los británicos, ya que transportaban casi el 70% de las comunicaciones. Esta parte de Cornwalls no está tan lejos de Francia y tengamos en cuenta que Francia cayó en 1940, así que no solo temían una invasión, sino también los bombardeos. La oficina de guerra tomó la oportuna decisión de trasladar la estación de telégrafos bajo tierra, sabiendo que un ataque exitoso contra ella tendría consecuencias desastrosas para la nación. Dios, estas escaleras son interminables. Sí, lo son. Esta es la ruta de escape para personas que trabajaban en el búnker, si alguna vez eran invadidos. Hay esquinas como esta para que haya alguien en el fondo con un arma. No hay líneas rectas en todo el sitio. ¿Y llegó a ser atacado? Ciertamente cayeron bombas muy cerca. De hecho, muy poco después de que la estación fuera trasladada aquí, habían caído bombas en una granja cercana, a unos 400 metros. El búnker se construyó gracias al trabajo de 200 mineros locales que excavaron más de 15,000 toneladas de granito. Este búnker debió haber sido una importante edificación. Oh, lo fue. Sí, era el principal punto de comunicaciones para llegar a la costa del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es tan importante no dejarlo expuesto cerca de la costa en una ladera. Y aquí se encontraba una nueva máquina que dio a Gran Bretaña una ventaja significativa. Estamos rodeados por todo el equipo del sistema de regeneración automática. Este es solo un conjunto de equipos de regeneración. El búnker estaba repleto de mesas y tableros.
El sistema de regeneración automática resolvió un problema que había estado plagando la telegrafía de larga distancia desde su creación en la década de 1830. Si enviaban un mensaje a larga distancia, parte del problema era que se debilitaba cuanto más lejos fuera su destino. Se necesitaba un sistema de relés, pero al principio esto se hacía minuciosamente a mano. Había alguien las 24 horas del día que escuchaba los mensajes que llegaban. Cuando llegaba un mensaje lo transcribían, lo escribían y luego pasaban a un nuevo equipo y enviaban un nuevo mensaje. La automatización de este proceso con la máquina de regeneración fue la clave que abrió las comunicaciones globales casi instantáneas. Era bastante común que, por ejemplo, el ganador del derby de Epsom se conociera en Calcuta antes de que el tercer caballo cruzara la línea. Así que se pasa de eso 8 minutos que parecían muy rápidos en 1870, pero que en 1930 es lento. La estación telegráfica de Porcurno desempeñó un papel vital en la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial y continuó enviando y recibiendo telegramas durante los 25 años siguientes. A principios de la década de los 60, Cornualles volvió a ser el centro de un avance en materia de telecomunicaciones y lo hizo en un lugar situado a solo 50 kilómetros. Hay un paisaje plano azotado por el viento, con enormes platos blancos esparcidos por los campos. Esta es la estación terrena Grunhilly, construida en esta remota y llana península de Cornualles para retransmitir las señales de los satélites. Podemos apreciar la fantástica vista que tenemos aquí, hasta llegar a grados por debajo del horizonte. En el fondo tenemos Grunhilly 1, que se utilizó para recibir la primera transmisión transatlántica de televisión. Esta histórica emisión de 1962 confirmó el estatus de Grunhilly como la principal estación de comunicaciones por satélite de Gran Bretaña, y su importancia no dejó de crecer. Si estabas vivo en 1969 y viste la misión del aterrizaje del Apolo, eso fue posible gracias a Grunhilly. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. En los años 70, Grunhilly era la mayor estación terrestre del mundo, recibiendo mensajes de más de 60 antenas de todo el mundo. Se convirtió en la ruta principal para todas las llamadas por satélite realizadas desde el Reino Unido, empalmando las comunicaciones cuando se enviaban al espacio y regresaban a la Tierra. Actualmente, la nueva antena de Grunhilly está ampliando los límites aún más. Ahora estamos en la estructura de Grunhilly 6. Pueden ver sobre nosotros nuestra gran antena parabólica que tiene 32 metros de diámetro. Esta antena recoge las señales que vienen de naves espaciales. Las naves espaciales con las que Grunhilly 6 está diseñado para comunicarse son las de la Agencia Espacial Europea Mars Express. La antena se mueve para poder apuntar y seguir a las naves espaciales mientras se desplazan, ya sea cerca de Marte o también de la Tierra. Uno de los objetivos futuros de Grunhilly es retransmitir las imágenes de la misión de 2024 para el aterrizaje de la primera mujer en la Luna, continuando con su reputación como el lugar que siempre ha superado los límites. Las distancias de las comunicaciones de Porcurno pueden palidecer en comparación con las de Grunhilly, pero el cableado submarino sigue siendo vital para el funcionamiento de nuestro mundo. Cuando se trata de comunicaciones, se piensa en el satélite y en la tecnología inalámbrica, y al parecer esta les ha ganado la competencia a los cables. Pero en realidad, el 90% de las comunicaciones globales continúan realizándose a través de cables submarinos. Y hoy en día en Porcurno, 6 cables de fibra óptica llegan a la orilla.
continuando la larga historia de comunicaciones del lugar que comenzó hace más de 150 años. En lo alto de los Montes Apalaches, en Nuevo Hampshire, hay un ferrocarril que desafió todos los obstáculos para poder existir. Aunque estuvo poblada durante siglos por pueblos algonquinos, para los colonos, esta era una de las zonas más agrestes y extremas del país. Sin embargo, aquí hay un ferrocarril. Los ferrocarriles de todo el mundo siempre eligen el camino fácil, siempre buscan las zonas llanas. Pero aquí está un poco empinado y las vías van directo a la montaña. Fue construido en un terreno muy inhóspito. Hacer una vía férrea normal, abriéndose paso entre las montañas para hacerla plana y con un grado de inclinación normal, no era posible aquí. No es solo la vía lo que hace especial a este ferrocarril, sino también los trenes. Hay algo un poco extraño aquí. La locomotora va detrás de los vagones, empujándolos cuesta arriba, y hay algo extraño en la geometría de la locomotora. Este no es un equipo ordinario. Este singular ferrocarril desafió el sentido común del siglo XIX. Las personas se empeñaban en que el proyecto era una fantasía imposible, que empezaron a llamarlo el ferrocarril a la luna. Los proyectos ambiciosos y aparentemente imposibles suelen ser vanguardistas, exclusivos e innovadores, y este ferrocarril es un gran ejemplo de ello. Pero si no fuera por la experiencia casi mortal de su creador, el ferrocarril nunca habría sido construido. Las locomotoras de vapor con más de 100 años de antigüedad siguen operando por los rieles del Monte Washington. Para cualquiera que esté en el andén cuando llega, todavía se perciben los sonidos, el olor y se puede sentir el calor del motor. Cada año, miles de pasajeros pueden experimentar brevemente los viajes en tren del siglo XIX. Pero para el personal que trabaja aquí, es una labor de amor que requiere mucha dedicación. El nombre de esta locomotora de vapor es Wampbeck MW9. Ahora está en mantenimiento. Va a tener un cigüeñal nuevo y un eje principal. Así que tenemos que sacar los viejos para poder poner los nuevos. Es una revisión completa cada año para ponerlos en funcionamiento. Antes de que la primera locomotora llegara aquí en 1866, esta montaña agreste era solo para los valientes y aventureros. Y fue la aventura de un hombre la que cambió este paisaje para siempre. Sylvester Marsh es un empresario de Chicago que decidió retirarse en Boston. Tras haberse jubilado, decidió ir de excursión a las montañas, y eso casi lo mata. Mientras subía, se desató una tormenta. Una terrible tormenta. Para los que no conocen esa parte del país, el clima es extremo y casi pierde la vida intentando alcanzar la cumbre. Hoy en día, el tiempo es tan peligroso e impredecible como lo ha sido siempre. Puede ser un hermoso día al pie de la montaña, pero las condiciones meteorológicas pueden ser muy duras en la cima. Aquí estamos en la cumbre del Monte Washington en Nuevo Hampshire. Tiene 1916 metros de elevación. Es el pico más alto al este del Mississippi y al norte de las Carolinas. Ryan Presby lleva más de 20 años trabajando aquí y sabe perfectamente cuánto puede llegar a empeorar el tiempo. Somos conocidos por el peor clima del mundo y la mayor velocidad del viento observada por el hombre, 371 kilómetros por hora. Así que hoy no está tan mal. La experiencia de Sylvester Marsh, que casi lo llevó a la muerte,
podría haberle convencido de no volver nunca al Monte Washington, pero no fue así. No había terminado con esa experiencia. Tras recuperarse de ese episodio, se le ocurrió la idea del ferrocarril. Decidió que los viajeros necesitaban una forma más segura y eficiente de disfrutar de la montaña. Lo que empezó como un simple paseo por la montaña se convirtió en un momento decisivo en la historia del ferrocarril. La idea de Marsh requería algo que el mundo no había visto nunca: un ferrocarril de cremallera para escalar montañas. Tenía previsto deslumbrar a los pasajeros con una espectacular subida de 5 kilómetros hasta la cima, ganando más de 1000 metros de altura. Su creación se conocería como el ferrocarril de cremallera del Monte Washington. En un ferrocarril estándar hay un riel muy liso a cada lado, al igual que las ruedas que se impulsan directamente desde el motor, agarradas de los rieles impulsando a los vagones. Pero si pones eso en una pendiente pronunciada, se deslizará hacia abajo. Aquí es donde está el secreto. Este es el engranaje de la cremallera, que es lo que corre a lo largo del carril con muescas en el centro. El carril encaja aquí y el engranaje empuja la cremallera, moviendo la locomotora hacia arriba. Sigue siendo impresionante hoy, pero lo era aún más en el siglo XIX, cuando las locomotoras de vapor y toda esta tecnología era totalmente nueva en aquel entonces. Luego aparece Sylvester Marsh queriendo diseñar un tren que escale una de las peores montañas, hablando meteorológicamente. Pero esta ruta era mucho más empinada que todo lo que se había intentado antes con un tren de cremallera. Marsh debía pensar en algo mejor que la locomotora estándar si quería que su ferrocarril tuviera éxito. La locomotora de vapor, con la tecnología más avanzada de la época, era la mejor opción. Pero adaptarla a este terreno hostil era otra cosa. Las locomotoras de vapor suelen ser muy seguras, pero la parte más peligrosa para una locomotora es cuando parte del haz tubular queda expuesto, como una tetera seca hirviendo, sin agua en esa zona. Ahí es cuando empieza a ser peligroso. La solución: una caldera orientada verticalmente para garantizar que las puntas del haz tubular estuvieran igualmente sumergidas en cualquier ángulo. Su peculiar forma llamó la atención del público. La primera locomotora de vapor que circuló por aquí también era conocida como All Pepper Shoes, porque parecía un frasco de salsa de pimienta. A mediados del siglo XIX ni siquiera se podía imaginar un ferrocarril que transportara pasajeros por las montañas. Y ver a esta extraña máquina lograr esto debió haber sido un espectáculo muy extraño. El diseño de este ferrocarril y de sus trenes fue un proyecto muy completo, pero la instalación física de las vías fue un reto totalmente distinto. Es un paisaje difícil. No es una subida regular y apacible, sino una colina escarpada con elevaciones pronunciadas. Para hacer frente a este implacable terreno y a la falta de maquinaria potente para el movimiento de tierras, los 5 kilómetros de vía fueron construidos sobre el suelo en un gran caballete. Pero hay una sección de la vía férrea que necesitaba especial atención. Ahora nos encontramos en este tramo del caballete ferroviario, que se extiende por unos 90 metros y se eleva a unos 9 metros en su punto más alto. Con un ángulo de 37 grados, no solo es la parte más empinada del ferrocarril, sino que, en su época, fue el caballete ferroviario más empinado de todo el mundo. Cada uno de estos marcos, estas estructuras verticales, fueron hechas a medida para sus ubicaciones exactas. La construcción de este tramo ferroviario es un ejemplo de desafío extremo. Imaginen intentar construir un caballete estable en este terreno lleno de rocas, tierra suelta, formaciones de hielo constantes de 6 a 9 meses al año.
Con la elevación completada, el tramo final hasta la cumbre de 1916 metros de altura fue mucho más sencillo. Así que el 30 de julio de 1869, la primera locomotora en llegar a la cumbre del Monte Washington fue Pepper Sass, nuestra primera locomotora que aún tenemos actualmente. Poco después, el presidente Ulysses S. Grant llegó con su familia y llevó el ferrocarril a la cima del Monte Washington para celebrar su finalización. De pronto, se podía llegar al pico más alto del noreste estadounidense, y sin ningún esfuerzo. La persona común, incluso la más sedentaria, podía disfrutar de la impresionante vista desde la cima de la montaña. Era una gran celebración para las personas poder llegar a la cima del Monte Washington en locomotora y en aquella época las máquinas de vapor estaban en sus inicios. Una locomotora que pudiera subir a la montaña era excepcional. La riqueza y la algarabía no eran los motivos de Sylvester Marsh. Su objetivo era más noble. Marsh dedicó una suma considerable de su fortuna a desarrollar este proyecto, no para obtener un beneficio personal, sino para compartir una experiencia en la que otros pudieran participar. Y en los últimos 150 años, miles de personas han disfrutado del paseo. Este ferrocarril ha sido un éxito. Solo ha sido clausurado 2 veces en toda su historia, y eso fue durante las guerras mundiales. La clave de su longevidad y resistencia es el arduo trabajo que se realiza bajo cuerda. Debido a las extremas condiciones climáticas, solo podemos trabajar en la vía férrea durante menos de 6 meses al año y en ese tiempo los trenes están operativos. Así que intentamos trabajar a primera hora de la mañana o por la noche. El ferrocarril de cremallera del Monte Washington no solo inspiró a sus pasajeros, sino también a otros proyectos ferroviarios de todo el mundo. Era el primer ferrocarril de cremallera en una montaña. Un gran riesgo que valió la pena. Y de hecho, se corrió la voz muy rápido y de pronto ingenieros de Suiza y del Reino Unido llegaron al lugar para ver cómo esta nueva tecnología podía cambiar las laderas de sus montañas. Construyeron una réplica exacta del nuestro en la montaña Cadillac, el ferrocarril Green Mountain y otro construido 2 años después en el Monte Rigi en Suiza. Sin embargo, parte del legado de este ferrocarril es algo menos tangible. Este no es el ferrocarril más importante del mundo. No es vital para nadie. No ayuda a las personas a ir al trabajo. Pero es una prueba de que todo es posible. En la costa oeste de Francia, en la desembocadura del estuario del Gironda, se yergue una majestuosa estructura que revolucionó los viajes marítimos en todo el mundo. El paisaje se extiende por kilómetros por un enorme estuario. Pero desde luego, nos sentimos atraídos por lo artificial en cualquier paisaje natural. Y en este caso, vaya, lo que encontramos aquí es increíble, es muy elegante y sofisticado. Es impresionante desde afuera, pero lo es aún más cuando te acercas. Tiene unos pilares clásicos y un intrincado trabajo de piedra. Tiene muchos detalles que no pasan desapercibidos. Pero es mucho más que un hito de navegación. Por lo general, un faro, tal y como lo conocemos hoy en día, e incluso los más antiguos, son edificios sencillos. Pero tanto por dentro como por fuera, Cordoa no parece un faro en lo absoluto, ya que es un edificio sumamente extravagante. La historia de Cordoa no es simplemente una extravagancia, sino también una innovación científica. Es muy experimental. Este fue el primer faro del mundo en el que se instaló esta tecnología.
Es un maravilloso ejemplo de la unión del arte y la ciencia. Su diseño es hermoso, pero además su ingeniería es increíble. Los guardianes, Thomas Dallison y Pierre Cordier, mantienen a Cordoue como el último faro habitado de Francia. Aquí estamos, frente al océano, al oeste. Las embarcaciones pequeñas pueden pasar al sur, pero la navegación es peligrosa, porque allí hay bajíos, así que le pedimos a las embarcaciones grandes que se dirijan al norte en torno al faro. El acceso a los ríos Garona y Dordoña, y todo lo que saliera de Burdeos, antaño uno de los puertos más importantes del mundo, pasaría por aquí. Los marineros que atraviesan este peligroso estuario han recibido ayuda desde hace siglos, pero los medios visuales solían ser muy diferentes. Sabemos que algunos ermitaños rezaban y encendían hogueras en esta meseta rocosa para los barcos desde el siglo XIX, tal vez incluso antes es algo posible. Durante los siglos siguientes, la fuente de luz fue evolucionando, haciéndose más potente y fiable. A finales del siglo XVIII se propuso una nueva idea que prometía tener un gran impacto en la visibilidad. Comprendieron que la fuente de luz sería más útil si se movía. Así que un ingeniero, Etienne Launois, construyó una lámpara que giraba con una máquina. Todo el sistema de iluminación giraba sobre pequeñas ruedas, convirtiendo a Cordoue en el primer faro giratorio del mundo. Pero este invento del siglo XVIII fue una falsa innovación. Esta luz pronto comenzó a romperse, las lámparas estaban demasiado cerca de los espejos y se hacían añicos. Además, su peso amenazaba los frágiles engranajes y la potencia de la luz era escasa. La verdadera innovación que impactó en el mundo moderno no llegaría sino hasta el siglo siguiente. Con el tiempo, este lugar se convirtió en un lugar de experimentación científica, aunque es difícil medir con precisión el impacto y la importancia de tales experimentos. Pero algo es seguro, y es que han salvado vidas en todo el mundo. Cuando un físico francés presentó su nuevo dispositivo, Cordoue fue la mejor elección para probarlo. Augustin Fresnel eligió este faro porque sigue siendo, aunque ya no estemos en la época de los reyes, el más prestigioso de Francia. El ascenso de Cordoue a su célebre estatus comenzó en 1584, cuando el rey de Francia, Enrique III, ordenó su construcción. Pero fue su sucesor, Enrique IV, quien más influyó en el aspecto de la torre. Enrique IV, el primer rey de su dinastía, quiso demostrar que había continuidad entre su reinado y el de Enrique III. El hecho de que Enrique IV fuera protestante, rompiendo la cadena histórica de los reyes católicos franceses, era especialmente preocupante. La conversión religiosa se produjo rápidamente, pero el pueblo francés y los aliados católicos de la nación aún tenían sus dudas. El nuevo rey, sin embargo, creyó que podía utilizar a Cordoue para ayudar a su causa. Enrique IV destinó gran cantidad de dinero para la construcción. El faro tenía 3 pisos de extravagancia. Era un piso tras otro de habitaciones hermosamente detalladas. No se había escatimado en gastos. Cada centímetro estaba cuidadosamente diseñado. Miren cuánto dinero se gastó en mi capilla. Solo miren esta cúpula, todos estos adornos. Si gastó tanto dinero en una capilla, entonces era un católico convencido y este es el mensaje que quería transmitir. Esta combinación de palacio catedral y faro fue terminada en 1611. Su diseño único y su posición a las puertas de Francia llamaron la atención de los marineros de todo el mundo. Y lo convirtió en el lugar perfecto para mostrar más tarde una pieza de tecnología innovadora.
Pero antes de que llegara esta innovación, se añadió una ampliación de 3 plantas. El ingeniero Joseph Tuller supervisó las obras. Su reto era el poder conservar esta cúpula de la capilla. Esta torre es como una cúpula estirada hacia arriba. El balcón soporta el peso y las piedras se unen en la parte superior. La escalera refuerza la estructura y evita que se caiga. La nueva altura de Cordoue hizo que su luz llegara más lejos que nunca. Pero la visibilidad de la luz seguía siendo escasa e impropia de un edificio de tanto prestigio. En 1823, un ingeniero francés llamado Augustin Fresnel llegó a Cordoue con un aparato tan influyente que cambió la forma en que se construyeron posteriormente casi todos los faros del mundo. Se dice que Augustin Fresnel pasó semanas en esta sala instalando su aparato por primera vez. La estrategia de Fresnel consistía en disponer de un método más eficaz para utilizar la luz de las lámparas existentes en lugar de crear una fuente de luz totalmente diferente. Por eso, en aquella época, los faros recurrían a los espejos para reflejar la luz, pero desde lejos, la luz reflejada era difícil de ver en caso de niebla o de tormenta. Fresnel se dio cuenta de que lo mejor era utilizar una lente. Cuando la luz viaja de un medio a otro, del aire al vidrio y del vidrio al aire, sufre una difracción, una divergencia. La luz no viaja en línea recta, se curva. Todos los haces se concentran en el mismo punto. Pero las lentes eran pesadas, absorbían en lugar de emitir mucha luz y eran costosas. Sin embargo, Fresnel tenía una solución sencilla pero ingeniosa. El momento decisivo de Fresnel fue cuando se dio cuenta de que no necesitaba una lente completa. Imaginemos una cúpula. Tiene una gran cantidad de vidrio que no hace falta. Si se recortan secciones creando una especie de triángulos, se pueden utilizar esas piezas de la lente. Para aumentar la intensidad de la luz, la lente tenía una disposición concéntrica o una serie de anillos. La luz emitida era entonces mucho mayor que la misma fuente de luz y podía verse desde más de 30 kilómetros. Revolucionó el transporte marítimo. La noticia se extendió por todo el mundo y para 1860 cientos de faros en todo el mundo estaban equipados con estas lentes. El diseño de Fresnel fue tan eficaz que este tipo de lentes se siguió utilizando ampliamente en los faros hasta bien entrado el siglo XX. Se conoció como el invento que salvó 1 millón de barcos. Y la idea original sigue siendo relevante hoy en día. Sigue siendo la misma lente, se ha mejorado desde entonces, se ha modificado ligeramente, pero sigue siendo el mismo principio que se ha copiado en todos los países del mundo. La lente de Fresnel supuso una revolución para la navegación marítima y también dejó su huella en otros sectores. Se utiliza actualmente en los proyectores de las salas de cine o también para los bomberos que necesitan proyectar una luz intensa y fuerte en un punto. La luz de Cordoue y su legado siguen brillando con fuerza. El faro es tan respetado en Francia por ser el más antiguo aún en uso que se ha ganado el buen título del patriarca de los faros. Las personas confiaban en que se podía navegar por los mares y que era un lugar seguro. Y este faro fue el que lo inició todo.